Llegó el momento de la gran reconciliación nacional, de vivir en paz y trabajar con dedicación en democracia. Solo unidos construiremos un mejor país, el país que merecemos. Hoy más que nunca, Venezuela vive en ti. Es muy importante que todos los venezolanos entendamos que el golpe fascista, patronal, militar, fue saludado el sábado siguiente del día del golpe por la famosa sociedad civil, que de inmediato se transformó en sociedad golpista. La sociedad civil se transformó en sociedad golpista, ya no siendo engañada como el día jueves, sino con plena conciencia el día sábado, cuando anunciaron en los periódicos que reconocían la legitimidad democrática del gobierno del dictador Carmona y se ofrecían ellos como sus mejores capacidades para integrar el nuevo gobierno, es decir, estaban pidiendo cargos. Las autoridades de la Universidad Simón Bolívar consideraron materia de urgencia reunirse para presentarle sus respetos al nuevo gobierno. Lo otro que también nos preocupó y que es una reflexión que continúa en el contexto del golpe de Estado de los días 12 y 13 fue la participación de muchas personas que son cara visible de organizaciones que se definen y se enmarcan en lo que se conoce como sociedad civil. Y nos impresionó sobre todo porque fue un grupo de gente que avaló el decreto de Pedro Carmona Estaño, que llamó presidente y se autoproclamó y que además pretendió construir institucionalidad sobre la base de ese un presidente. Para nosotros, como organización de derechos humanos, eso fue duro. Fue duro saber que mucha gente con la que has tenido trabajo cercano, con la que puede que tengas diferencias, con la que puede que... Nada, como es todo, pues la sociedad civil aquí se ha pretendido presentarle como un bloque, cuando en realidad es un espacio bastante diverso. Aquí se pretendió presentación de una cara, cuando en realidad eso que ahora se habla como sociedad civil, antes se hablaba de movimiento popular. O sea, que hay muchas organizaciones que forman parte de eso, y como tal, y como característica, una característica sana es la diversidad, no es un bloque. Pero aún en ese contexto, la parte que nos pareció triste es, bueno, puede haber diferencias, pero siempre estamos en el mismo contexto de la arena política, respecto a la democracia y a la Constitución, y a reivindicar eso. Ese sería el fundamento para la ruptura institucional que se ha producido y que ahora emerge en forma organizada, precisamente a través de una junta de carácter transitorio, que preside Carmona Estanga. Creo que ha sido una gran designación, que el país nacional debe apoyarlo y cooperar con él para que esta transición logre los objetivos que debe lograr en muy corto tiempo. Los intelectuales venezolanos, sobre todo los juristas, famosos constitucionalistas con muchísimos libros y miles de artículos, bueno, resultaron peores constitucionalistas que la gente de los barrios venezolanos, que entendieron con toda claridad que la Constitución había sido derogada y violada, y ellos estaban el sábado argumentando con argumentos acrobáticos legales cómo no había habido violación constitucional. Se prestaron los constitucionalistas para el golpe que acababa con la Constitución y con los derechos de los venezolanos. Hay versiones contradictorias en Venezuela en cuanto a la forma en que Hugo Chávez dejó la presidencia la madrugada de este viernes. Las Fuerzas Armadas anunciaron que el mandatario dimitió, mientras que Chávez afirma que es un presidente preso que nunca renunció, que lo que realmente ocurrió fue un golpe de Estado que quieren taparlo con una supuesta renuncia. Lo cierto es que 19 presidentes latinoamericanos condenaron hoy lo que llamaron la ruptura del orden democrático en Venezuela.
La Unión Europea instó al nuevo gobierno venezolano a respetar la democracia, y al tiempo que Cuba dice que fue una conspiración de los ricos la que derrocó a Chávez, la Casa Blanca prefirió no calificar el derrocamiento como un golpe militar, pero no ha reconocido hasta ahora el nuevo gobierno. Hubo muchísima confusión en cuanto a la información, ¿no? Si no teníamos información aquí en Venezuela, afuera también fue difícil. Y la variable internacional tuvo dos vertientes. Por un lado, hubo una que era absolutamente, digamos que desenmascaraba a algunos países que tenían posiciones ambiguas en cuanto a Hugo Chávez, que por momentos lo saludaban, pero por otros momentos lo rechazaban. La reacción inicial de Washington al cambio de gobierno en Venezuela fue culpar a Chávez mismo por crear una crisis que precipitó su caída del poder. El gobierno de Chávez reprimió por la vía armada a manifestantes pacíficos. Ordenó a sus seguidores disparar contra gente no armada. Washington sentía antipatía hacia Chávez desde antes. El secretario de Estado, Colin Powell, lo criticó abiertamente hace pocas semanas. Y, cuando Chávez ordenó disparar contra sus opositores el jueves, cometió un craso error. Y eso le da a Estados Unidos también una base, un sustento legal en el cual poder decir que este señor se deslegitimizó a sí mismo y por tanto lo que ocurrió no fue un golpe de Estado. Pero lo cierto es que Chávez cayó del poder bajo presión militar y que su propia hija afirma que él no renunció. En cualquiera de estos dos casos, lo ocurrido en Venezuela podría entonces ser considerado un golpe de Estado. Esto pone a Estados Unidos en una situación delicada. Hace pocas semanas, el Departamento de Estado dijo que no apoyaría una ruptura del proceso democrático en Venezuela. Por eso, el viernes la Casa Blanca dijo también que está realizando consultas con los países miembros de la OEA. El Grupo de Río ha solicitado al secretario general de la OEA la convocatoria de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente conforme al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime convenientes. Según el presidente de Perú, Alejandro Toledo, es necesaria la valoración de la OEA porque no hay informaciones claras sobre la forma en que Chávez dejó el gobierno. Hemos tomado conocimiento de la noticia de que el fiscal general habría dicho de que no hay pruebas contundentes de que el presidente Hugo Chávez hubiera renunciado. Estamos operando aquí en un mar de incógnitas y necesitamos información. Y eso ha sido gran parte de un debate muy productivo, yo creo, al interior de los miembros del Grupo de Río. México, por su parte, condenó tanto las causas de la situación como las consecuencias. México, sin abdicar de ninguna de sus obligaciones de carácter humanitario ni de solidaridad con el pueblo de Venezuela, en aplicación estricta de la doctrina Estrada, en su acepción precisa y única, se abstendrá de reconocer o no al nuevo gobierno de Venezuela y se limitará a continuar las relaciones diplomáticas con dicho gobierno. Yo creo que se quitaron muchas máscaras, se cayeron muchas máscaras a nivel internacional y hubo una coyuntura favorable, que era la realización de la cumbre del Grupo de Río en San José de Costa Rica, porque allí los países de América Latina, los 19 países, reaccionaron, y ahí también de nuevo caemos en que algunos lo hacen por solidaridad, porque creen en la democracia, porque no quieren que se rompa el hilo constitucional, pero muchos otros lo hacen porque quieren evitar que en sus países se produzcan este tipo de golpes de Estado disfrazados con supuesta sociedad civil. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, también ellos le solicitaron a la OEA que interviniese a través de la recién aprobada Carta Democrática Interamericana. Y bueno, la OEA titubeó al principio, pero termina interviniendo y lo hace como habría que esperarse de un organismo internacional, en el sentido de que reconoce cuáles son las legítimas autoridades, cuál es el presidente, cuál es el gobierno, pero sí hubo un titubeo al principio, incluso el secretario general de la OEA, pero al final los hechos y el apoyo popular en la reinstauración del gobierno legítimo en Venezuela, pues tuvieron que callarle la boca a quienes pretendieron desconocer o reconocer al gobierno, supuesto gobierno en Venezuela, y tuvieron que aceptar que el hilo constitucional se había intentado romper en algún momento y que había que restituirlo. La
Organización de Estados Americanos no se ha manifestado ni a favor ni en contra del cambio de gobierno en Caracas, pero bajo su Carta Democrática Interamericana tendría que castigar a Venezuela si se produjo allí un golpe militar. Lo contrario significaría arriesgar que otros países utilicen el precedente venezolano para derrocar a un gobierno y argumentar que fue hecho sin dar un golpe de Estado. Venezuela, por otro lado, provee a Estados Unidos 1,5 millones de barriles de petróleo diariamente, y castigarla podría ser un error para Estados Unidos. El papel de los Estados Unidos es respaldar el gran trabajo de recuperación democrática que va a iniciar este gobierno.